Bueno, lo primero, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Yo creo que hay que agradecer este tipo de iniciativas a nivel social para demostrar en qué punto estamos en todos los niveles culturales y sobre todo también en el nivel científico, que a veces pasa más desapercibido. A ver, el título de La sombra de los datos es alargada, evidentemente viene imitando a Delibes, pero no es original mío. Lo voy a decir, no es original de aquí. Yo anteriormente, lo que más se está haciendo actualmente en Europa es el estudio y el tratamiento de los datos. Es un problema muy gordo y continuamente estamos en comisiones para este tipo de cosas. Aquí está Marisol Gómez, que sabe que estamos en algunas de ellas y tengo que decir que es el gran problema que nos vemos. Pero este título viene de un curso de verano de la Universidad del País Vasco, donde el título general era Grandes desastres de la humanidad que nos vienen. Bueno, pues ni el cambio climático ni tal es equiparable a esto. Lo que nos viene, ya digo de entrada, es lo más complicado. Ventajas de Navarra, que somos de las pocas universidades en la Universidad Pública de Navarra que tenemos una titulación, ya el año que viene sale en la primera promoción. La demanda de estos técnicos es increíble y el 60% de las materias son matemáticas. No voy a hablar aquí de matemáticas, pero lo digo de entrada. Quien quiera hacer ciencia de datos tendrá que saber muchas matemáticas y programar, nada más. Porque, como bien has dicho, los datos son el alimento de la inteligencia artificial. Venga, a ver, ¿cuántos piensan aquí que puede ser inteligente una máquina? Como siempre empiezo así, venga, los que me habéis visto alguna vez, que levante la mano los que piensan que puede ser inteligente una máquina. Vale. Venga, por ejemplo, ¿puede volar una máquina? Sí, a ti. Puede volar una máquina, ¿no? ¿Y por qué piensas que una máquina no puede ser inteligente? Ah, vale, creía que no habías contestado. Vale, eso. Lo que pasa es, como siempre lo digo, una máquina vuela con unas leyes muy específicas de la física, no vuela exactamente igual que un pájaro, pero una máquina ya puede ser inteligente con el término de inteligencia máquina. Habría que definir qué es lo que se entiende por inteligencia máquina. Bueno, pues esto es siempre lo que yo digo, nada más empezar. Y para terminar con una cosa que es, ¿qué va a ser la inteligencia artificial? Bueno, pues este señor que la definió, que por cierto estuvo en Pamplona hace muchos años, bajo el mandato de Pedro Burillo, definió la inteligencia artificial como la ciencia que trata de hacer máquinas que hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que esa persona es inteligente. Hay muchas formas de acceder a la máquina y tengo que mencionar a Alan Turing, que es el padre de las dos metodologías. Él es de álgebra, es el que resolvió todo el problema del código Enigma y viene de ese mundo. Tanto la forma de algoritmos, un algoritmo no es más que un teorema, ordenado bien, desde el punto de vista matemático, y la forma que actualmente está ahí, que es los sistemas inteligentes imitando al cerebro. Punto. Bueno, pero yo no he venido a hablar de inteligencia artificial, porque hay dos tipos, la que usamos en el teléfono, la del coche autónomo, por ejemplo. No sé si sabéis, os voy a tratar de usted, que el gran problema que hay ahora en todo el mundo, Europa sobre todo y Estados Unidos, es encontrar conductores de camiones que vayan de un país a otro. Cada persona que se jubila no se reemplaza. Y la media de edad de los que están ahora es de 50 años y se supone que en 10 años va a ser imposible. Esto se va a resolver gracias a que en todas las autopistas, queramos o no queramos, van a ir los coches autónomos en las autopistas. No es caro. ¿Y por qué creéis que un coche autónomo no está funcionando ahora aquí? A ver, venga, voy a hacer más preguntas. Existen dos respuestas. Una, por ejemplo, puede ser porque todavía nos falta tecnología. ¿Quién piensa eso? A ver, tenemos toda la tecnología del mundo. Los sensores son cada vez más baratos. Por €1 ya te compras 3 sensores que habría que poner cada metro cuadrado y en los coches y demás. Entonces, ¿por qué no están funcionando? Porque los datos que necesita se guardan en la nube y es lo más inseguro que hay. Entonces yo le digo a mi coche, ven a recogerme aquí a Cebicán, tal, y un alumno mío que no me quiere bien puede decir, ya verás dónde va, te lo mando a San Sebastián. El auténtico problema del coche autónomo es la seguridad de los datos, de los cuales no he hablado para nada todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que no se sabe teoría de código suficiente para encriptar correctamente los datos. Luego falta investigación básica. Pero esta es la inteligencia débil. ¿Y la fuerte? Bueno, pues yo hace unos años decía que no había nada de inteligencia fuerte. Ahora digo que hay muchísima inteligencia fuerte. En la Universidad Pública de Navarra, a ver si me da tiempo a poner un vídeo, se hace el cerebro, por ejemplo, el computacional, que es inteligencia fuerte. Imitar cómo funciona el cerebro humano para encender, apagar ordenadores, etcétera. Bueno, pues dicho esto, está claro, ya lo hemos dicho, que la inteligencia artificial se alimenta de datos. Cuando hablo de datos digitalizados, no hablo de libros que están sin pasar de forma digital, ¿eh? Entonces, es una falacia lo de España tiene casi todos los datos. A ver, problema, sin hablar mucho todavía. El complejo hospitalario de Navarra es el complejo hospitalario, junto con otros de Estados Unidos, que más datos digitalizados tiene antiguos. Pero con el tema de la COVID, para que veáis el problema cuál es, se presentó un proyecto donde estábamos nosotros involucrados, que era, nos mandáis los historiales de los pacientes y nosotros tenemos que predecir cuando llega un paciente al complejo hospitalario cuánto tiempo va a estar en cama, qué tipo de habitación va a usar, si va a caer, no va a caer. Nos mandaron el historial de 50.000 pacientes 11 meses después de que empezase el problema. Solamente 4.700 eran válidos. Ese es el problema de los datos. No nos vale cualquier dato. Hay que saber coger los datos. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿puedes llevar a alguien o puedes venir a hablar bien de la inteligencia artificial? Digo, no. Llevamos, por ejemplo, a Ruth Vera, del complejo hospitalario, que es de oncología. Yo he hecho con ella un proyecto europeo donde se quedó fascinada de cómo era capaz de mejorar el diagnóstico de ciertos tipos de tumores de cáncer de colon en un 20% con los datos de toda Europa. Pero el siguiente proyecto que hemos pedido, que se acaba este año, fue a Carlos III de Salud para decir, por favor, vamos a homogeneizar los historiales clínicos de los pacientes del hospital, porque se cogen todos los datos mal. Entonces, los científicos de datos son gente que tiene que estar, en este caso, entre el médico y lo que sería la inteligencia artificial, etcétera, para coger correctamente los datos. Y es lo que no tenemos en la sociedad. No lo tenemos. Y el que tiene el conocimientos, pues digamos que está muy demandado. Bueno, pues dicho esto, hay dos fechas muy importantes. El 2003, que nace el concepto de Big Data. ¿Qué decir del Big Data? Pues el 2003 supuso que todos los que habían programado hasta el 2003 tuvieron que cambiar de filosofía. El Big Data es manejo de grandes volúmenes de datos para, a partir de una serie de cosas, predecir lo que va a pasar. ¿Ventaja del 2003? Pues que tenemos memorias donde almacenar los datos y tenemos máquinas con unos programas ya muy buenos que corren muy rápidamente. Pero ese mismo año se hace la secuencia del genoma humano, donde no interviene el Big Data, pero ahora es fundamental. A ver, para hacer la secuencia del genoma humano necesitamos gran cantidad de datos. ¿Y dónde está uno de los centros más importantes en Europa de datos de genómica? Allá abajo, Nasertic. Nasertic es probablemente, junto con el complejo hospitalario de Navarra, el único, no he hablado todavía de datos, el único centro de Europa que es capaz de, digamos, saber qué tipo de medicación hay que dar a personas con enfermedades muy especiales a través del genoma, porque maneja toda la información que hay. No hay otro centro más que otros en Estados Unidos, pero no hay en Europa más centros, Entonces, la secuencia del genoma humano no utiliza Big Data, pero ahora para poder predecir en una enfermedad rara, concretamente un caso muy especial que ocurrió hace 6 meses, se utiliza Big Data. Y ocurrió una cosa muy curiosa en el 2003, y es que la NASA mandó a la Luna una nave, hubo un gradiente de temperatura, cayeron 3 placas y a la vuelta se quemaron todos. Esto hizo cambiar toda la filosofía de, digamos, la construcción de automóviles, etcétera, etcétera, y en particular Gamesa. Ya sabéis que Gamesa, toda la empresa de aerogeneradores, ha puesto a Navarra en la 3ª posición de Europa. ¿Y qué ocurría con esto? Pues que ya cada vez que ibas a un concurso en Estados Unidos te decía, voy a poner un aerogenerador en alta mar, necesito saber si dentro de 15 días se va a estropear. ¿Qué es lo que hace?
coge todos los datos, segundo, milésima de segundo, de todos los tornillos, todo lo que hay en esa máquina, los procesa con el Big Data y predice y dice, dentro de 500 horas esto se va a caer o tiene una probabilidad de un porcentaje de tanto que va a caer. Eso también se hace en los coches, ¿eh? Tenemos un compañero que es de la Universidad de Deusto que tiene... ya sabéis que tiene una facultad también de informática en Madrid. Entonces va 2 veces a la semana a Madrid. Primero va y luego vuelve. Durante un año él se compró un coche preparado ya para esto y compró el aparato que se puede comprar en Amazon por 24 euros. Es así, de este tamaño, se coloca en el coche y durante un año él hizo el trayecto normal, como si no existiera el aparato. Al año y pico ya empezó a utilizarlo y entonces cuando llegaba a una estación de servicio le decía, no pare usted aquí que no están los juguetes que le gustan a su hijo. Eso es a base de datos. Entonces, esto se ha utilizado mucho. A ver, si estamos aquí. Aquí en el Columbia se utiliza para los buenos coches. Vaya a cambiar usted la rueda delantera derecha o la válvula tal porque dentro de 300 kilómetros resulta que usted va a tener un problema y le costará 500 euros. Y todo es a base de datos, ¿eh? Muchos datos manejados a tiempo real. Bueno, pues en el 2013, siguiente fecha, surge la ciencia de datos como tal. ¿Y dónde surge? Evidentemente en Estados Unidos. ¿Y para qué surge? Para economía, exclusivamente para economía. Manejo de todos los datos del mundo económico, etcétera, para predecir en un determinado momento qué es lo que va a pasar. Tanto fue tal el éxito que un día cayó toda la bolsa de Londres. Y cayó porque todos los operadores habían utilizado el mismo sistema experto con Big Data. Y a todos les había dicho lo mismo. Bueno, pero esto hizo lo siguiente. Si vemos esta transparencia, estas son las empresas más importantes del año 2007. Eléctricas, coches, petróleo, etcétera. 10 años después, todas exclusivamente de datos. Amazon, Google, Microsoft, todas de datos. Con un problema, que por ejemplo, Facebook solamente utiliza 10.000 personas en todo el mundo. No utiliza más gente, pero nos dirigen. Y nos dirigen en lo siguiente. ¿Qué es lo que buscan estas empresas de los datos? Lo que menos les importa es, soy Humberto Bustince, nací en el 60, soy de Ujue. Eso ya lo saben. No, no, no. Lo que les importa es esto que llevamos aquí. Esto y la tarjeta de crédito. Lo que les importa es precisamente qué hacemos, con quién nos relacionamos, con quién se me ha ocurrido ir a mí a Biarritz hace 2 fines de semana, qué he hecho, dónde he comido, qué tipo de comida tengo, cuando voy al supermercado, qué compro, porque me va a clasificar. Si soy una persona de 40 años y tengo un hijo y me gusta el fútbol, lo saben, ¿eh? Lo de los pañales y a la vez que la cerveza. Ese tipo de cosas es lo que les importa. Realmente les importa exclusivamente lo que hacemos. Y lo tienen todo, ¿eh? Bueno, pues dicho esto, ya veremos cuál es el auténtico problema, el que nos va a venir inmediatamente. Deciros simplemente que, vale, ¿quién no ha utilizado Amazon? Sí, me parece muy bien, si es que además va a reemplazar a todos, si no hay problemas, si ya hay problemas de suministro de productos, imaginaros. Pero cada vez que uno compra algo en Amazon, como repita 2 veces 2 tipos de libros, Historia Medieval de Ujue, cada vez que salga algo de Historia Medieval en Navarra, me lo van a mandar. Ya saben mis hábitos. Si me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Si me voy por ahí de juerga todas las noches, me voy de juerga, porque lo saben, ¿eh? Pero lo más curioso es esto. Target es la empresa equivalente al Corte Inglés más grande que hay en Estados Unidos. En un momento determinado, lo que hizo fue lo siguiente. Voy a hacer un programa para clasificar a mis clientes de todos Estados Unidos en 11 clases, donde podía ser, por ejemplo, soltero de más de 60 años o persona de más de 60 años que vive sola. Por cierto, los datos nos dicen que el ictus se da sobre todo en este tipo de personas, en un porcentaje más alto, ¿eh? Sí, eso está todo estudiado ya y además también aquí. Pero bueno, persona que tiene 3 hijos y que le gusta el fútbol, etcétera. Entonces decidió contratar a los mejores científicos de datos del momento, que eran matemáticos. Todos ellos, salvo uno, el mejor, un tal Hinton, muy conocido, muy mediático y que salía continuamente en la prensa.
Él se quedó, le dijeron, no le contrato a usted porque no sabe trabajar en equipo. Cosa que nos pasa en toda la universidad, aprovecho para decirlo, la universidad española y la europea cada vez menos, tiene un defecto y es que no sabemos trabajar en equipo. Eso viene. Pero bueno, a este señor le dijeron, no, usted trabaja muy bien solo, pero no hace nada. A los 6 meses se entera que ponen el programa en funcionamiento, ¿vale? No hay más problema. Pero a los 4 meses ellos iban a comprar a Target y empieza a recibir propaganda para mujeres embarazadas. Y dice, bueno, ya tenemos un problema, mi mujer está embarazada. Y le pregunta, y le dice, no. Él entonces escribe a la empresa diciendo, hay una serie de protocolos que no se cumplen en su programa, etcétera, me han clasificado en a mi mujer en este tipo de personas cuando realmente no está embarazada. Coge un administrativo la nota y dice, ya la pasaré al jefe. Y tarda 2 meses en pasarla al jefe. Una vez que la pasa al jefe, le llaman por teléfono diciendo, por favor, que es muy mediático y nos va a decir que todo esto funciona mal, vamos a pararlo. Le llama y le dice, le llamamos para pedirle disculpas. Y dice, no, lo siento. Mi hija adolescente está embarazada, con 3 compras de 24 productos. Esos son los datos. Ahí estamos. Y entonces esto hay que saberlo. Esto es real, aparece en casi todos los artículos de ciencia de datos. Esto pasó en Estados Unidos y demás. Podría poner 1000 ejemplos. La conducción autónoma, pues es bien fácil. Este coche va a coger milésima segundo a milésima segundo todos los datos de los que le rodean. Y con un buen sistema de inteligencia artificial decidirá para adelante o para atrás. También son datos. La industria, la industria 4.0 nos permite quitar trabajos repetitivos. Hace 3 años, por cierto, la semana que viene se repite, se hizo aquí en Navarra el Día de la Industria de Navarra, en el Arena. Y salió uno de la Volkswagen, que vino de Alemania, y nos puso un vídeo de la factoría de cualquier empresa de Volkswagen, cualquier sitio de Volkswagen, en el mundo dentro de 20 años. Ni un solo obrero, ni uno. Eran todos tratamiento de datos y manejados por muy poca gente desde arriba. Sí que es cierto que tiene la ventaja de que nos quita los trabajos repetitivos. Estar en una cadena ya no tiene sentido, porque reciben cantidad de datos, hablan de la experiencia, entrenamos al sistema, luego diré cómo lo hacen, y predice lo que va a pasar. Bueno, pues dicho esto, cosas buenas, no todo va a ser malo. Pues aquí tenemos de cosas buenas la medicina de precisión. Obama pasará a la historia por esto, por la medicina de precisión. La medicina personalizada solamente la puede hacer Google. Tenemos que tener tantos datos de todo el mundo que solamente los tiene Google. Pero la de precisión es clasificar, por ejemplo, a los habitantes de Navarra en 7 tipos distintos. Soltero de más de 60 años que vive solo. Probabilidad de ictus, tal. Entonces eres de una clase ya diferente para predecirte lo que te va a pasar y cuando llegues a los complejos hospitalarios sabes lo que va a pasar. Esto me gustaría enseñarlo, pero creo que si me da tiempo al final. Esto es hecho aquí en la universidad, está hecho aquí, está hecho en la universidad y os voy a decir, a ver, si soy capaz, y todavía no he hablado de datos, no va el cursor. Bueno, la idea es la siguiente, está hecho entre Taiwán, Australia y nosotros. Yo fui a Italia a un congreso de los nuestros y presenté una forma de agregar datos diferente. Entonces se acercó un señor de Taiwán que estaba trabajando en Australia y dijo, vamos a hacer el cerebro computacional. Yo no tenía ni idea. Se trata de coger a 3000 personas, por ejemplo, nosotros, se os pone delante un ordenador y se hacen miles de pruebas de piensa mover la mano derecha. Y tú mueves la mano derecha, piensa mover la mano izquierda, pero yo en todo momento sé que estás pensando mover la mano derecha o la mano izquierda. Entonces, con todos esos datos, yo con 5 longitudes de onda clasifico a las personas que en determinado momento piensan mover la mano derecha y la mano izquierda. Ahora yo me cojo el sistema, me pongo delante de una persona y le digo, venga, sin saber lo que vas a pensar, piensa mover la mano derecha o izquierda. Y yo le digo, ¿mueves la mano derecha o la mano izquierda? Eso a base de miles y miles y miles de datos. Estamos ya en un 94% de acierto, pero se aplica en medicina. Personas que pueden pensar, que son conscientes, no con Alzheimer, personas que son conscientes y que además no pueden moverse y que no pueden comunicarse con el médico. ¿Quieres comer? Es el ejemplo que tenemos ahí. Piensa decir sí. Entonces el robot coge la comida. ¿Quieres primer plato, segundo plato? ¿Sí o no?
Bueno, pues todo eso cuando salió publicado en un magazine del IECubo en Estados Unidos, empezamos a recibir correos diciendo, oiga, yo tengo un familiar con estas características. Casi todos eran de Alzheimer. No se puede hacer. O sea, tiene que ser consciente, pero no puede comunicarse. A ver, cuando pregunté de dónde salía ese dinero, sale de una empresa alemana que se ha unido ahora a nosotros en ciertas cosas, que lo que quiere es, en 8 años, que encendamos el teléfono con la mente. Sí o no, encender y apagar el teléfono. Esto está muy evolucionado y además os digo, el equipo mío, una parte del equipo nuestro de Pamplona, de 28 personas que somos, 6 son auténticos líderes. Pero bueno, el problema real viene con los datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues la idea es esta. Esta era la persona que podía comunicarse y piensa y el robot le da de comer o no. Bueno, pues a partir de lo que tenemos hasta entonces vamos a predecir lo que hace en el futuro. Bueno, voy a poner un ejemplo. Rápidamente, en el año 2017 se puso en contacto con nosotros el Servicio Navarro de Salud y lo que quiso era decir, bueno, tenemos un problema con los polimedicados. Polimedicados son aquellas personas que al menos 3 meses al año toman más de 6 medicamentos. Cuando llega el 7º, no se sabe si va a ser con elementos adversos o no, si va a haber problemas. Ese es el auténtico problema que tienen. Entonces, cogimos todos los datos 2017-18 casi, del 2015. 35.500 pacientes. Para cada paciente hacíamos una regla. Sí, presión alta, esto y esto, entonces le había pasado esto. Era real, porque ya sabíamos lo que le había pasado. Hicimos 35.500 reglas. Se hacen de una forma muy especial, etcétera. ¿Y ahora qué es lo que se hace? Pues se coge y llega las reglas, que no pueden ser 35.500, porque en el 2018 hubo más, etcétera. Se hace una reducción de reglas, pero llega un paciente y dice, le pasa esto, esto y esto. Entonces, al médico de cabecera le sale una pantalla rojo diciendo, en rojo, puede ocurrir que tenga reacción adversa. Así aprenden las máquinas. Lo que pasa es que pueden manejar los datos de todos los europeos en milésimas de segundo. Están almacenados y de forma muy rápida. Eso es lo que pasó en el año 2003 y luego en el 2013. Bueno, pues esa es la metodología de los datos. Pero claro, nos encontramos con cosas como estas, que me parecen terribles. Nadie dice nada. Vamos a ver, yo me voy ahora a la nube y me cojo todo lo que tengo de Lola Flores. Y creo cómo hablaba ella, creo su imagen perfectamente y le hago decir cosas que nunca dijo. Por eso, actualmente, el gran problema en la legislación es cuando me entregan un vídeo o una grabación, yo puedo manipular todo lo que quiera. Con 5 palabras por teléfono puedo construir una conversación perfecta con una persona. Villarejo, todos conocidos, se le acusa de que lo ha hecho ya. ¿Está claro? Entonces, es algo terrible. A mí este anuncio me produce pánico. Y esto es lo que ha dado lugar a una serie de reacciones políticas. Vamos a ver, ojo, también rápidamente tengo que decir que, cuidado, cada vez que mandamos un WhatsApp nos cuesta mucho. A mí me hace mucha gracia cuando, voy a convocar en contra de la tala de árboles en Brasil, una manifestación de todos los jóvenes vía WhatsApp. Y resulta que me estoy gastando mucho más energía en CO2 vía WhatsApp que a lo mejor en lo de la tala de ese momento en Brasil. Pero esto hay un estudio alemán muy importante que lo demuestra. Bueno, pues lo que voy a decir es, con los datos, nosotros estamos en un proyecto europeo de datos, la Universidad Pública de Navarra, que lo pongo aquí simplemente para decir que estamos ahí, y de hecho hubo el otro día una reunión, etcétera, de este proyecto europeo. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer con los datos? Esto está presentado en el Senado, en el Parlamento de Navarra y en Europa, lo que viene aquí. Bueno, pues tenemos retos normativos. A ver, problema. ¿Por qué los datos nos producen problemas? Porque hay que anonimizarlos. ¿Dónde se hace muy bien eso? En salud. Pero el problema es que cada vez que pides un dato a salud tardan 8 meses y entonces ya no me sirve a lo mejor. Entonces, ¿por qué no se hace bien la anonimización? Porque no se hace ciencia básica, no se hace teoría de códigos. Como solamente queremos trabajar en lo que nos produce beneficio inmediatamente, el freno inteligente, que hay que hacerlo, estoy de acuerdo, las luces inteligentes, tal. Pero esto, la anonimización de los datos, hay que hacerla invirtiendo mucho dinero en ciencia básica. No se está haciendo. Ahora ya en Europa empiezan a sacar planes específicos para esto. Segundo, almacenamiento seguro. ¿Qué os voy a decir? Si hasta la oficina de empleo ha sido, digamos, hackeada,
Entonces, es que el propio ministerio, o sea, es que esto, cuando uno va al Senado dice, a mí se me caía la cara de vergüenza esta noticia con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿De quién son los datos? A ver, esto es lo mismo que en el siglo XIX. ¿De quién es la tierra? ¿De que la trabaja? La revolución es la misma, o peor. O peor, perdona, si la revolución es peor. Los datos son de quien los crea, de quien los almacena o del Estado. En China no hay ningún problema. Claro, en Europa es el único sitio donde se está legislando, pero en América tampoco, porque son de las compañías. A ver, en China son del Estado, en Estados Unidos son de las compañías y en Europa se está intentando que haya una especie de mezcla, pero que claro, yo ayer quería bajarme una aplicación correctamente. ¿Acepta esto? Sí, acepto, porque quiero la aplicación. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero quitarme la aplicación, ¿desaparecen los datos? No desaparecen los datos. El gran problema es que tenemos que hacer un diseño de cómo se recogen los datos. En esto está Europa ahora. Navarra va a estar también en nada, porque sabemos que están muy interesados. Cómo se cogen los datos y cómo se destruyen. Porque de alguna forma tengo que poder destruir los datos. Yo no tengo por qué guardar, y ya no digo de la gente joven, si tenéis hijos, por favor, o nietos, controlarlo de Instagram. Hay un estudio publicado en una revista de medicina muy importante que con todas las imágenes subidas en Instagram en Londres durante 3 años, se predice ahora si un chaval de 16 años con una foto va a ir a una depresión o no. Eso está así, está publicado en Nature además. No voy a hablar de todo lo que... La ventaja, por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, me hace... Este es uno de los temas que me hace mucha ilusión. El cáncer de mama... ahora el que mejor lo predice es un sistema inteligente con los datos de todas las mamografías de Europa. Los cánceres de piel en Estados Unidos, tú pones, esto está publicado todo en Nature, o sea que no son tonterías, tú pones la foto de tu mancha y te dice la evolución va a ser esta y no se equivoca, 100% de acierto. En ese tipo de medicina, que es la medicina de precisión, que hay un curso dentro del jueves de la semana que viene y viernes, de eso pues es lo que más se está haciendo. Humberto, pero volviendo a los disculpa que te interrumpa, pero debemos ir finalizando, también sobre todo si queremos que sí, alguien de quien nos acompaña te haga una pregunta. Simplemente, a ver, hay... No, espera, que no pasa nada. Los retos normativos los he dicho ahora, pero hay retos éticos. ¿Cómo aprenden las máquinas? Con los datos que yo tengo. Se ha hecho estudios, si yo cojo toda la literatura de gente homófoba, de escritores homófobos, la máquina es una máquina homófoba. Entonces ahí vienen retos éticos y ahí es donde entra la ética. Y después hay que dar una serie de retos técnicos de cómo se debe hacer. A ver, cuando yo hago un algoritmo, yo lo único que hago es intentar publicarlo en la mejor revista. Un error. Una vez que se ha aceptado en la revista, tiene que pasar por una comisión ética y de expertos para saber si ese algoritmo se debe aplicar por cualquiera o deben ser personas muy especiales. Bueno, pues esto es lo que quería deciros un poco de los retos técnicos, pero sí que voy a acabar ya, como he dicho, es que esto podría dar para mucho, ya sabía, diciendo esto es lo que manda Europa con los datos a hacer, que estamos en ello. Navarra está muy avanzada en el tema, Desde hace 6 años, con los 3 últimos años del gobierno anterior y los que llevamos de se está trabajando mucho en estos temas. Entonces, ¿qué debe hacer Navarra? Primero, saber dónde tiene los datos. ¿Dónde están los datos? Por ejemplo, mirando exclusivamente los datos que tienen fuerzas eléctricas de los navarros. Tenemos casi toda la información que nos da la gana, ahí para saber cómo funcionamos. Se debe hacer un plan navarro de datificación y, sobre todo, un banco navarro de datos. En eso estamos, porque en Europa ya se ha hecho, es lo que se llama el Gaia X. Pero todo esto no nos sirve de nada si solamente hacemos ciencia. La inteligencia artificial es ciencia más esto. Y yo estoy dispuesto a defender en cualquier foro que si no hay ética en el tratamiento de datos, que se acabe el estudio de datos. Hay un grupo de 3.000 científicos en Estados Unidos que ya están cogiendo firmas, y bastante los más importantes. Esto es mucho más peligroso que la energía nuclear, nos van a manipular mucho más porque los datos son de las empresas y si no hay ética y humanismo en todas estas titulaciones, estudios, etcétera, vamos hacia el desastre absoluto. Insisto, por eso en ciencia de datos aquí ya hay una asignatura de ética, pero hay que conseguir como mínimo 3 o 4, mucho más importante que saber ciertos desarrollos matemáticos. Bueno, esto era lo que quería deciros, nada más.